Bienvenido aquí al sur del país. Gracias por acompañarnos. Buenos días, compatriotas de Radio 1, Fernando. Siempre un honor, un gusto estar en tu Radio 1. Con respecto a tu pregunta, efectivamente es una realidad la fuga de Heredia y también la carcelería de Ollanta por corruptos. Y justamente tú has hecho un preámbulo. Efectivamente, con Ollanta tenemos una rebelión juntos en Locumba y en Andahuaylas. Yo hice una rebelión. 6 años después de esa rebelión, Ollanta fue presidente. A todos los reservistas y nocaceritas nos mantuvo presos y se alió con el que fue nuestro carcelero principal, fue Alejandro Toledo. Ahora está preso con Alejandro Toledo y también con Castillo. Deberían estar en la Irués Alan García, que se suicidó, y Fujimori, que ya falleció. O sea, en verdad debería haber ahorita 5 presidelincuentes. Faltando por entrar, seguramente Vizcarra y por ahí otro más. Esto me parece una tragedia, me parece trágico para el país. Y ahora estamos hablando del caso de Ollanta y Nadine, como ayer pudimos hablar del suicidio de García, o del caso de Fujimori, o del caso de Toledo y Elian Carr, y hasta inclusive del caso de Castillo y su esposa, porque estamos viendo que las primeras damas están muy asociados a los presidentes, para el bien y para el mal. Es más, son compinches. Entonces, yo considero que todo este juicio que se ha hecho por el cargo de lavado de activos ha sido recontra mal planteado por una fiscalía que ya pactó con Odebrecht. Acordémonos del tratado secreto entre la Fiscalía y Odebrecht, que exoneró de culpabilidad y prácticamente le facilitó la fuga a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barat, que ahorita está delirando de risa allá en Sao Paulo, viendo lo que pasa en este paisucho llamado Perú, el país de los presidelincuentes. Entonces, nuestra posición siempre ha sido claro que acá el Poder Judicial y la Fiscalía han sido cómplices de Odebrecht, porque estas sentencias, estos procesos son solamente por lavado, en vez que hayan sido por traición a la patria, ni siquiera por corrupción se ha planteado. Y la fórmula nuestra, seguimos firmes en eso, es la pena capital por traición a la patria. Y nosotros queremos también plantear lo siguiente: hay que reevaluar la relación del Estado peruano con el Estado brasileño. Tiene que haber un ultimátum o quizás una ruptura de relaciones, porque Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil 2 veces, y también presidente del Partido de los Trabajadores, fue el que dio la orden, eso está totalmente comprobado y reconocido, a Odebrecht, a la empresa, para que ayudara a sus candidaturas amigas en Latinoamérica, entre ellas los metidos en la Baja, acá en el Perú. Entonces, esta es una injerencia geopolítica, hasta imperialista, de un presidente cómplice de Odebrecht, y acá debió también traer en el juicio. Y justamente él es el que le abre la puerta en un asilo express a la delincuente Heredia. Mira, a García también quiso meterse en una embajada de Uruguay, lo hicieron esperar una semana y después le negaron el asilo. A Haya de la Torre el siglo pasado lo tuvieron 3 años en la embajada de Colombia, sin darle el asilo, en la época de Odebrecht. Acá es un asilo instantáneo, en 20 minutos, y ya planificado. Yo estoy seguro que ha sido con complicidad de la Fiscalía y del Poder Judicial, y hasta del Estado peruano. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto de Odebrecht se marca dentro de la Constitución del japonés. Todos los presidelincuentes, las bajatistas, además son fujiconstitucionales. Entonces, para mí, el diagnóstico del andahuaylazo sigue vigente. Acá hay que meterle bala a la clase política, hay que meterlos al paredón. Y hay que juzgarlos por traición a la patria. Traición a la patria está contemplado como artículo 235 del Código Penal. Y se castiga en el Código Penal como en la Constitución. Y yo, que planteo eso, por plantear eso, nos acaban de secuestrar la inscripción a mi partido. Entonces, para nosotros está claro. Acá si es que no se fusila presidelincuentes, el Perú va a su desintegración total, de nación va a degenerar en colonia, que casi ya no somos colonia de Brasil. Casi ya somos colonia de Brasil. Y mira, la Odebrecht ahora se llama Novo Honor.
ha cambiado, ahora su alias es Novo Honor. Y Novo Honor, la semana pasada, hizo un anuncio. Dijo que a partir del 2026 va a comenzar a concursar en licitaciones públicas. Y el Congreso malparido de 130 mamíferos, la semana pasada también aprobó la ley de financiamiento de campañas electorales, en la cual se permite a las empresas nacionales y extranjeras financiar candidaturas. Es decir, ahora Odebrecht, lo que ahora antes era ilegal, ahora va a ser legal a partir del 2026. Entonces, estamos bajo una ocupación política, económica, extranjera de Brasil en el Perú. Acuérdate que el ministro de Justicia de Cosito, justamente Figalo, dijo públicamente, y le grabaron, no se dio cuenta que lo habían grabado, no meterse con Odebrecht porque pone y saca presidentes en Latinoamérica. Entonces, esta es la situación que está sucediendo en el país, sublevante, totalmente sublevante. ¿Y cómo la acusación, o sea, lo que denuncias es básicamente el proceso que se lleva o se ha llevado hasta esta etapa con Ollanta, con Nadine y con lo que han estado implicados en ese caso, es un proceso digitado por Odebrecht, que no lleva a un presidente y a sus cómplices a una tipificación de traición a la patria, solamente por lavado de activos. Pero eso no encuadra o no califica o no encaja en traición a la patria, en la actual Constitución. No, mira, yo he leído justamente el artículo de la Constitución establece pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra externa y terrorismo. El artículo 325 del Código Penal actual, lo voy a leer, son 4 líneas, dice lo siguiente: traición a la patria, el que practica un acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera será recluido con pena privativa de libertad no menor de 15 años y puede ser hasta cadena perpetua y pena capital, pena de muerte contemplada en la Constitución. Entonces, para mí, este es el artículo por el cual deben ser juzgados y condenados, o sea, fusilados, todos los presidelincuentes habidos desde el 5 de abril del 92, además la bajatista. Esto es lo que le corresponde a Ollanta, a Nadine, a García, a Kuczynski, a Toledo, a Vizcarra y compañía, inclusive al chino Fujimori. No se ha hecho y seguimos en la impunidad. Es cierto lo que dices de que todos o la mayoría de los que están hoy implicados e investigados han estado sometidos a los intereses de Odebrecht, empresa brasileña que ingresó a nuestro país incluso en la época de Fujimori, pero que se asentó más en el gobierno de Toledo y de García, más con la fuerza de Lula como presidente, que empezó a meter a otras empresas brasileñas en nuestro país. Fueron ellos las que tuvieron el control de la obra pública en el país y fueron ellos los que pagaron las coimas a los presidentes de la República partiendo de Toledo y financiando la campaña de Ollanta Humala y de otros en nuestro país, que hoy por lavado de activos son 15 años. Hoy por lavado de activos, que es lo que se les está investigando por 15 años. Pero todo enmarca y va en el caso de esa relación con las constructoras. Y el peso, no solamente, o sea, de Brasil, yo recuerdo una frase que mi padre repetía aquí en la radio que habían dicho Pinochet a los empresarios chilenos en su momento, cuando les generó la estabilidad económica: vayan al Perú y compren lo que está barato. Y eso suena hoy como cuando Lula llega presidente de la República: vayan al país, vayan a Perú, yo les abro la puerta. Y el peruano les abrió las puertas, pero les abrieron las puertas en base a sacos de dinero para la corrupción de los presidentes de la República y todos sus equipos. Exacto. Yo sostengo además, Fernando, que esta lección de Odebrecht, porque Odebrecht ya es un fenómeno histórico en el Perú. Para los estudiantes en las facultades de historia de la Jorge Basadre, de Tacna y todas las facultades de historia en todas las universidades, va a ser imposible entender el inicio del siglo XX, del siglo XXI en el Perú, sin estudiar el caso Odebrecht, porque es un caso que ha mandado a por lo menos a 4 presidentes peruanos a la cárcel y deberían ir más y deberían ser fusilados. Entonces yo digo lo siguiente: imagínate Fernando, que yo vengo de Arica y te digo, ¿sabes qué, Fernando? Soy inversionista en Chile y le he hecho chapar 3 millones de soles a Boric. Si levanto el teléfono, lo meto a la cárcel en 5 minutos. No solo a Boric,
también a Bachelet, a Piñera, a los últimos 6 delincuentes chilenos del último tercio del siglo. Mira, si pasa eso en Chile, yo con un teléfono recupero Arica, sin necesidad de guerra, porque es donde se le mire, es seguridad nacional. Acá, tanto nos hablan de la inversión extranjera, que sin eso nos moriríamos como los chanchos de una granja, ¿no? Sin el granjero extranjero. Entonces, yo te digo, acá el cuento de la inversión extranjera se cae, porque ¿qué es eso? Odebrecht, ¿qué es? Es inversionistas extranjeros, alias Odebrecht, o mafia extranjera, AMPA extranjera, alias Lavajato, alias Odebrecht, que han sobornado la voluntad presidencial de una república como el Perú durante un cuarto de siglo o un tercio de siglo. Esto en Bangladesh, en Estados Unidos, en Rusia, en Israel, hasta en Cuba, hoy, el siglo pasado, el siglo XVI, esto es traición a la patria en todo sitio, y se aplica la pena capital. Esto es el gran error que tiene la republiqueta fujicovencional y la bajatista de hace 30 años. Pero es que eso y cuando hay un político como yo, que tiene un partido, y que lo pone en su plan de gobierno, nos quitan la inscripción, nos secuestran la inscripción. Entonces, para nosotros, el Perú está ahorita hecho una yesca. Acá la rebelión ya se justifica. En cualquier momento se justifica ya la rebelión abierta en el Perú. Pero desde el punto de vista que tú lo colocas, no es un error, es una omisión adrede en Constitución y en otros textos legales para la corrupción ser castigada también a ese nivel como traición a la patria. Claro, pero yo voy más allá. Para mí no es una omisión, para mí es complicidad. Esto es a propósito, son cómplices. Entonces yo acuso de cómplices de Lavajato y de Odebrecht, para empezar, al equipo Lavajato. El equipo Lavajato tiene un tratado secreto con la empresa mafiosa Odebrecht, que ahora se llama Novonor, y los ha exonerado de acusarlos y les ha dejado fugarse. Y acá, y encima, a sus cómplices les da asilo. Nadie es cómplice, les da asilo. Entonces, estamos hablando que Lula ya prácticamente es un presidente cómplice de los delincuentes de acá. O sea, también es parte culpable, es también delincuente para nosotros, es enemigo del país. Entonces, si en un gobierno nacionalista tendremos que romper relaciones con Brasil, al menos que nos entregue a este delincuente de Heredia. No le reconoce nada el equipo de Rafael Vela o Juárez Atoche. Mira, le puedo reconocer un triunfo pobre, parcial, y hasta del punto de vista jurídico que hace agua por todo sitio. Mira, para mí, yo estoy convencido que Ollanta y Nadine son un par de delincuentes moralmente miserables y despreciables, pero también debo observar que este juicio es un juicio bien cojudo el que les han hecho. Es bien, entonces eso no me extraña, porque en mi caso, por el caso de Andahuaylazo, por el caso del secuestro de la inscripción de mi partido, yo tengo el concepto que los jueces supremos del Poder Judicial son en verdad delincuentes, y lo he ratificado, y los retos que me desmientan, nada más que revisen mi sentencia. Entonces, este es un juicio, para mí, mal llevado desde el SAC, porque no han confundido el delito de traición a la patria, lo han omitido y han puesto un delito suave, que es lavado de activos. Y un proceso mal llevado. Tiene una serie de vicios procesales, ¿no? Pero, para mí, más allá de eso, no cabe duda de que Ollanta y Nadine, como todos los delincuentes, son delincuentes, pero por traición, más que por lavado de activos. Es mi posición. Eso sí nos queda claro, el tema de traición y el tema de lavado de activos, la diferencia que tú marcas ahí. Pero también es cierto que ese equipo Lavajato ha tenido que enfrentar una serie de modificaciones que se han venido haciendo desde el Congreso de la República, porque hoy Ollanta y Nadine no tenían poder. Los que tenían mayor poder son los que hoy tienen representación en el Congreso de la República y que también están metidos en los casos de Odebrecht y el caso Lavajato, y que buscan bajo ciertas medidas y cambios, modificaciones, favorecerse para no llegar a la etapa a la cual ha llegado Ollanta, que es la sentencia de 15 años por lavado. Y me refiero básicamente al fujimorismo. Claro. Bueno, pero también podemos ver que hay casos pues todavía que siguen impunes y que los fiscales de Lavajato no hacen nada. Por ejemplo, el caso de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ladrona confesa.
no la tocan para nada. Y te puedo hablar de otros casos parecidos. Y estos casos de los presidelincuentes también duran años de años, ¿no? Y prácticamente les han facilitado la fuga. Sí, tenemos Villarán, tenemos García sin García, tenemos PPK, ¿no? O sea, casos que todavía deben avanzar. Y el tema Keiko, que lo han obligado a retroceder a su etapa de acusación. Yo creo básicamente por todas las normas que han venido sacando para terminar incluso favoreciéndola en campaña electoral. Cierto. Ahora mira, tú eres un ejemplo de eso, o sea, tú eres un ejemplo de eso. No estás en campaña porque sabes que atrás ha habido una jugada política. Exacto. Ahora mira, hay un libro escrito La corrupción en el Perú, sí, de un Quirós, ¿no? Y también hay otro libro antes de Quirós, de Jorge Basadre, sí. Caudillismo, sultanismo y corrupción en el Perú. Y ambos coinciden en que ha habido 7 picos de la corrupción en el Perú desde hace 500 años. Uno fue el salitre, el guano, la época del caucho, pero este fenómeno de Odebrecht, de Lavajato, es el octavo cúspide, y es más que los 7 anteriores. Yo la verdad, yo considero de que Odebrecht, hay que hacer un poco de memoria. Odebrecht le cortaron los tentáculos cuando su imperialismo que quiso exportarlo a Norteamérica. Cuando Lavajato, Odebrecht, quiso entrar a Estados Unidos, los gringos le cortaron el tentáculo. Y ahí fue el hecatombe de Odebrecht. Ahora, Odebrecht, con su nuevo alias de Novo Honor, ha vuelto a la carga. Y no me extrañaría que en un gobierno tan corrupto y tan inepto como el actual, de Boluarte, sus premieres, esos gabinetes ineficaces e incompetentes, y los 130 mamíferos que no tienen noción de nada, no se percata que estamos entrando otra vez bajo la influencia de Odebrecht, alias Novo Honor. Repito, ha salido ya aprobado en el Congreso la ley que favorece los aportes de campaña para los candidatos provenientes de empresas extranjeras también. Y como dije anteriormente, Novo Honor ya anunció que a partir del 2026 entrará a licitaciones y seguramente va a comenzar a financiar nuevamente a sus candidatos. Posiblemente Keiko esté feliz porque sabe que va a recibir, ahora ya no ilegalmente, sino legalmente, el soborno presidencial, que para mí es un atentado contra la seguridad nacional. Pero ¿qué se puede pedir si estamos en un país regido con la constitución de un japonés que antepone lo extranjero a lo nacional? Entonces, estamos en la normalidad de la traición, de la antipatria. Por eso ser patriota es un problema en el Perú. Te meten preso o te quitan la inscripción de tu partido. Eso es lo que yo puedo concluir. Y en ese proceso que se viene llevando adelante, tú dices que ya hay una revolución en marcha. ¿Cómo? Que ya hay una revolución en marcha, que el pueblo ya tiene que levantarse. Mira, yo considero justamente lo que a mí me convenció, a mí y a 700 reservistas, de sublevarnos en Locumba y 5 años después en Andahuaylas, fue justamente el convencimiento legal y constitucional que la rebelión es totalmente legítima y se justifica en el Perú en cualquier momento. ¿Por qué lo digo? Porque la Constitución del 79, y ahí voy a mi tesis, invoca un artículo que es el 307 que establece que esta Constitución del 79 sigue vigente y desconoce la Constitución del japonés. La Constitución del japonés ha sido sujeta a 3 cuartelazos, la del general Salinas, el Locumbazo y el Andahuaylazo, y ha sido sujeta a varias sublevaciones populares, el Arequipazo, el Baguazo, el Tacnazo, tantos casos que ha habido. Entonces, y encima solamente ha parido delincuentes de derecha como de izquierda en la presidencia. Y encima hay un país vecino que es prácticamente el cómplice de esta empresa imperialista, porque estamos hablando de una empresa imperialista, estamos hablando de un neoimperialismo no norteamericano, sino brasileño. Entonces nosotros ya somos colonia económica de Brasil, ya no solo económica económica, sino vamos a ser colonia política. Así como en un tiempo fuimos colonia económica de Chile cuando Pinochet dijo compren el Perú que lo venden barato. Bueno, tú has hecho mención a eso. Entonces, somos recontra colonia con esta constitución de un extranjero, ¿no? Y que solamente pare delincuentes.
en complicidad con un presidente vecino que les facilita la fuga. Para mí esa es la conclusión del caso que ha pasado ayer. Ya, ahora, ¿y cómo cambiar esto? ¿Cómo cambiar eso? Bueno, si no hay un golpe de Estado nacionalista y un nuevo Velasco, que lo considero milagroso y casi inexistente en el ejército, porque todos están prácticamente corrompidos, podría ser ir por la vía electoral. Sin embargo, de manera abusiva nos han secuestrado la inscripción. Entonces, ahorita estamos forjando alianzas con otras organizaciones, buscar un frente o un bloque patriótico nacionalista. Esperemos que esta sea la última alternativa, porque si no, entonces yo considero que cualquier soldado, cualquier teniente del ejército, de la policía, cualquier profesor, cualquier heladero, cualquier guachimán, escribiendo en el artículo 307, tiene todo el derecho a sublevarse, a coger su arma y a sublevarse y a convocar más sublevados para rescatar al Perú de la traición. Eso está contemplado en el artículo 307 de la Constitución del 79 y en los artículos constitucionales de derecho de insurgencia. Para mí, eso ahorita en el Perú es vigente. Si no se está haciendo es porque todavía hay una esperanza en el proceso electoral. Pero esta esperanza va a acabar el 28 de julio del 2026. Y puede suceder como que está sucediendo ahorita en Ecuador. En Ecuador ha ganado Noboa con un fraude escandaloso. Y el mismo día de la votación el Ecuador ha estado militarizado y sigue militarizado. El pueblo no puede protestar. Entonces prácticamente en Ecuador ya hay un fascismo electoral vigente. Esto puede pasar el próximo año en el Perú, con las reglas que están dando, con el fraude que ya se está haciendo, despojándonos de la inscripción a nosotros, a los nacionalistas. Y entonces el próximo año, ahora que Novo Honor, trabajando, va a financiar legalmente ya las campañas de sus candidatos, entonces Keiko tiene prácticamente el camino allanado para, por medio de fraude, ganar la elección en 2026. Ese mismo día se militariza al país y se sigue militarizado los 5 años que va a gobernar la japonesa, porque estamos bajo un país, estamos en un país colonizado, estamos como en la época de Tupac Amaru. Urge una rebelión y la rebelión se hace con armas. Esto está contemplado en el artículo 307 de la Constitución del 79 y en la ley 26700 del 15 de diciembre, del 16 de diciembre del 2001, ya en la época de Toledo, que establecía que se rescatara la Constitución del 79, la Constitución histórica, y se borrara la firma del japonés Fujimori. La Comisión de Constitución tenía que restablecer la Constitución del año 79. Entonces, ¿qué más legal que eso? ¿Qué más constitucional que eso? Entonces, en conclusión, con mi libre pensamiento, llego a la conclusión que ahorita la rebelión en el Perú es totalmente legal, legítima y constitucional. Ya, pero entiendo que tú me dices eso es porque, un ratito, es porque estamos todavía esperanzados en el proceso electoral. A eso voy. Justamente tú me dices que esperan al 2026 para una rebelión. Cuando la gente se dé cuenta del tablero que les están colocando para ir a votar y prácticamente darnos solamente la posibilidad de ir a sufragar con unos candidatos que ellos nos van a colocar. Pero ahí hay 40 y tantos partidos que ni siquiera tienen la capacidad de juntarse, unirse y hacerle un frente a los que actualmente están en el gobierno y tengan la posibilidad de decir, señores, vamos a buscar una alternativa unida para cambiar ese país. Porque ahí también te soy sincero, la gente ha querido en su momento salir a las calles y ha sido asesinada, han matado 50 personas. Lima le dio la espalda porque creían que le iban a cambiar el modelo, que los que venían de provincia iban en contra de lo que era Lima y se cerraron a defender al gobierno. Hoy hay unanimidad en el país que este gobierno tiene solamente el 2% de aprobación. Eso es cierto. Claro, así como se habla que hay un momento constituyente, yo pienso que hay un momento permanente de potencial rebeldía en el Perú. Y ese es justamente ese gran problema que tiene la clase de gobernantes. Y en cuanto a los partidos, de los 42 partidos, el 99% son papeles escritos con sellos de la OMPE. Atrás de ese papel no hay absolutamente nada. Solamente podemos decir que el partido, para que sea considerado tal, para mí debe tener 3 características: liderazgo histórico, ideología y martirología. Entonces, para mí, cumplen esas 3 condiciones en el Perú
el APRA de las catacumbas de los años 30 del siglo pasado. Ya. Para mí ese era un partido. Y seguramente algunas organizaciones de izquierda que han atravesado por la etapa guerrillera de los años 60, para mí. Pero el resto simplemente son papeles con el sello de la OMP. Y que estos candidatos artificiales, burocráticos, con el sello de la OMP, que en verdad se representan a ellos solos, es muy difícil que se pongan de acuerdo también para hacer una alianza, porque tienen que juntar estatutos, tienen que ponerse de acuerdo en las candidaturas, en el nombre del partido, en el símbolo del nuevo partido, y eso es casi imposible entre dos, más entre tres, entre cuatro. Entonces estamos viendo prácticamente a un caos electoral en el país. ¿Y quién es el gran ganador de esto? Mira, para mí el gran ganador esto es el Profeso, este caos, esta anarquía prácticamente que hay en el país, porque las grandes transnacionales, entre ellas Lavajato, entre ellas Odebrecht, van a seguir saqueando impunemente. Y acá nosotros nos vamos a ir perdiendo el tiempo y renegando con las pequeñas o los escandaletes del Poder Judicial, del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Pero lo que pasan piola son los grandes saqueadores, las mineras. Ahorita que estamos hablando tú y yo, hay como 6 mineroductos de grandes mineras que día y noche, las 365 días del año, están botando mineral. Y el tren que va del centro de la Sierra del Perú hasta el Callao no lleva pasajeros, siempre bota mineral, sube vacío y regresa con mineral todos los días, mañana, tarde y noche. Este es el gran saqueo del país que no debe parar. Y ahí está el piloto automático. El piloto automático es el que gobierna el país desde el 5 de abril del 92. Y acá hay una falsa democracia, con un ficticio poder judicial, legislativo, 130 mamíferos, que nos hacen creer que esto es democracia. Pero en verdad es un engañamuchachos, es hasta una cortina de humo para el macro saqueo transnacional, que ampara la constitución del japonés. Entonces, Antauro Humala, que se ha sublevado contra esta situación 2 veces y me ha costado 18 años de prisión. Salgo de la prisión, inscribo el partido, denuncio esto y nos quitan la inscripción. Sostengo claramente de que en el Perú, así como hay momentos constituyentes, hay momentos rebeldes en estos momentos. Y esto a mí me ha valido que hasta me denuncien por apología al terrorismo. No, acá no hay apología ni mierda. Esta es la realidad, lo que dice la Constitución del 79 y lo que dice la ley actual. Entonces acá, digo, acá estamos, todo está de cabeza, es el mundo al revés de Guamampoma, tan al revés de Guamampoma que tenemos a un país como Brasil, que es nuestro nuevo amo y señor, que está reemplazando a Estados Unidos y a Chile seguramente. Y finalmente, Antauro, este tema de que es tu hermano el sentenciado, el que te acompañó hasta cierto momento en tu lado de no solamente de niñez, de juventud, sino hasta los momentos de la rebelión en Locumba. Luego él fue cambiado y fue presidente de la República y no cumplió con los acuerdos que básicamente tenía políticos con el endocacerismo, del cual eras tú su principal representante y fuiste el principal actor de la campaña electoral, incluso con el semanario Ollanta, que era tan difundido aquí en el sur del país. ¿Qué te genera, qué sentimiento te genera ver a él y a su esposa siendo sentenciados a 15 años luego de haber iniciado este camino juntos aquí justamente en la ciudad de Tacna? Claro, es un largo camino que se ha efectuado, pero yo te digo, yo dejé de hablar con Ollanta, la última vez que hablamos fue en mi celda de Piedras Gordas en mayo del año 2005, o sea, en mayo de hace 20 años. 20 años no hablas con él. Sí. Y ahí terminamos, y yo le recriminé su traición, y nunca más hemos vuelto a conversar, ni a encontrarnos, ni pienso hacer. Con Nadine no hablo de mucho antes todavía, porque siempre la consideré una analfabeta política, no había nada que hablar con esa señora. Entonces, quizás mi error es pensar que la gente es como uno, ¿no? Y hacer la rebelión de buena fe, con el corazón en la mano y sin más objetivo que el bien de mi país. Esta rebelión haya sido reprimida sangrientamente, nos hayan acusado de un crimen de Estado que no cometimos y hayamos sido traicionados por este par que se aliaron con nuestro carcelero Alejandro Toledo. Acuérdate que la bancada que ellos sacaron se alió con la bancada de Perú Posible contra nosotros los endocaceristas presos. Entonces,
Yo te digo que yo ya pasé en mi celda de la furia, la ira, como todos los caceristas tierra, lo tomo filosóficamente. Y te digo, para mí Ollanta ya no es un hermano, es simplemente un presidelincuente que traicionó a sus tropas, traicionó su plan de gobierno, no tuvo nada de nacionalista. Acuérdate que la hoja que el plan original, inspirado en el enocacerismo, fue cambalacheado por la hoja de ruta de Mario Vargas Llosa, y que justamente Mario Vargas Llosa fue el que le dio la bendición a este traidor. Y justamente ahora que ha muerto Vargas Llosa hay que hacer un comentario. Todos sus recomendados, todos sus ahijados políticos, pero todos son presidelincuentes. Él apostó por Toledo, preso por corrupto. Él apostó por Ollanta, preso por corrupto. Y puedo seguir. Y ahora, finalmente, apoyó a Fujimori, Mario Vargas Llosa contra Castillo. Entonces, estamos viendo, pues, para mí, yo llego a la conclusión que estamos en una etapa refundacional de nuestra república. La república criolla, después de 201 años en un proceso dialéctico de nacimiento, vida y muerte, ya llegó a su extrema unción, a su final, a su crisis terminal. Y el síntoma de esto es el último 25 o 30 años de puros presidelincuentes, presos, suicidados, por retornar a prisión o fugados sus primeras damas con pinches. Esto para mí es la señal histórica que vi una refundación republicana, y esta refundación republicana puede venir por medio de elecciones o por medio de la rebelión, pero por ambos lados, si es que queremos entrar a una nueva etapa, a un proyecto nacional progresista para el Perú, se tiene que fusilar presidelincuentes. Para fusilarlos se les tiene que jugar por traición a la patria y no por el cojudo argumento, el cojudo cargo de lavado de activos. No jodan, hay que ser bien imbécil como fiscal para acusar por eso. Han debido acusar por traición a la patria y ya estarían fusilados los presidelincuentes y el Perú estaría moralizado. Porque acá, si no se fusilan presidentes, no hay solución republicana al país. Pero hay ahí una diferencia en la refundación que va por un tema de vía electoral y vía de rebelión. La vía electoral es una vía pacífica, democrática, y la rebelión es una vía violenta. Pero esta vía pacífica, democrática, hasta ahora no da resultados porque hay una tiranía mafiosa enquistado en los poderes del Estado. Entonces, va a haber un momento, si esto no se soluciona por medio de las elecciones, por física política, no es porque yo lo quiero, tú lo quieras, o yo lo temo, no. Esto es por física política, va a tener que desfogar por medio de una rebelión. Aparentemente ahora se está desbordando todo por la inseguridad ciudadana, pero la inseguridad ciudadana, una vez que agarra ideología, se convierte en rebeldía política. Entonces, a eso estamos encaminando nuestra nación, en tanto no se solucione el problema, no se desconozca la constitución del japonés, que convoque una asamblea constituyente y salga un nuevo contrato social. Si esto no se llega por elecciones, se llegará por rebelión, no me cabe duda. Pasa en todos los países, no hay por qué extrañarse. Gracias, Antauro, por acompañarnos el día de hoy.